Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar de la actualidad de un jugador que va a ser refuerzo del más grande en definitiva, un futbolista que el Millonario está buscando en este mercado, que no es que se habían complicado las negociaciones, pero había aparecido otro equipo importante del continente sudamericano que estaba interesado en él y por eso mismo había entrado la duda de si iba o no a ser refuerzo de River, pero finalmente será una incorporación para Martín de Michelis. Después vamos a estar hablando de la actualidad de otro posible refuerzo, teniendo en cuenta que está jugando la Copa América, de otro futbolista que sorprendentemente ha aparecido en el radar de la dirigencia del más grande durante esta semana. Todavía no han hecho una oferta oficial, pero aparece un nuevo jugador en la órbita de River como para incorporar en este mercado. Como dije, es un futbolista del cual no se había hablado hace aproximadamente una semana. Y después vamos a meternos en el caso de Franco Mastantuono, que está cada vez siendo seguido por más equipos del fútbol europeo. Cada vez son más los conjuntos del viejo continente que quieren a la gran joya de River. Vamos a hablar de la final pendiente que tiene el más grande con Talleres de Córdoba y también del torneo juvenil en el que se coronaron los chicos del equipo de Núñez. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el futbolista que se va a convertir tarde o temprano en refuerzo de River. Estamos hablando del arquero Jeremías Ledesma. Mucho se había hablado durante el arranque de este receso si River iba o no a incorporar un guardameta, de que ya era hora de traerle un competidor directo a Franco Armani, que en definitiva, si bien es muy probable que el Pulpo siga siendo el titular, por lo menos en el arranque de la segunda mitad del año, la realidad es que se viene una transición bastante importante en el arco de River, porque si bien es cierto también que lo más probable es que Armani siga formando parte del plantel de River. Recordemos que renovó su contrato hace aproximadamente 2 meses hasta el 2026. La realidad es que hay que empezar a buscar un nuevo portero. No porque Armani no haya tenido el mejor rendimiento, salvo en lo que respecta a lo que siempre ha sido su déficit en el Millonario, es decir, atajar penales. Después, en los demás partidos, la realidad es que ha estado a la altura de las circunstancias. Ha sido un muy buen jugador, un muy buen arquero en este caso, y por lo tanto también tiene bien ganada su citación a la selección argentina para disputar esta Copa América. Pero Jeremías Ledesma ha sido el guardameta que ha gustado, y como el Cádiz descendió a la segunda división del fútbol español en la pasada temporada, la posibilidad de traerlo es mucho más factible. Es cierto que en su momento el presidente del Cádiz había manifestado que no quería venderlo, que era un jugador intransferible y que la única manera de que lo dejaran salir era por el valor de su cláusula de rescisión, es decir, de $5 millones. Sin embargo, el arquero ha metido presión, el representante del futbolista ha ejercido algo de presión sobre la dirigencia del elenco de España, y eso provocará que River vaya a comprarlo, es decir, el dinero lo va a tener que poner, pero por un monto menor, no tampoco tan excesivamente menor. Se está hablando de una suma cercana a los $3,5 millones, pero finalmente Jeremías Ledesma va a convertirse en refuerzo de River. El Corinthians de Brasil había aparecido hace un par de días como posible también candidato a contratarlo. Sin embargo, de a poco todo fue quedando en la nada. No porque el Corinthians no tuviera dinero, está claro que los elencos brasileños cuentan muchos de ellos con un poderío económico mayor inclusive que el de River. Pero por lo pronto Ledesma tiene un deseo, en cuanto lo fue a buscar el más grande, de ponerse el manto sagrado. El hecho de jugar las instancias finales de la Copa Libertadores y el año que viene estar disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA hizo que el futbolista en cuestión ejerciera esta presión necesaria sobre el Cádiz, y de esa manera todo terminará con final feliz, por lo menos para River. Después veremos qué es lo que sucede con el propio jugador y su rendimiento en el Millonario. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que cuando llegue sea suplente de Armani. Esto creo que él lo sabe a la perfección, pero Armani también sabe perfectamente que se viene una transición en el arco, y es por eso que el Pulpo va a hacer que todo se torne un tanto más sencillo en relación a esto, y va a empezar a alternar partidos con Ledesma, no como sucede con Centurión, que Armani atajó básicamente siempre, salvo el último partido ante Riestra, donde Centurión atajó, pero por el hecho de que Armani ya estaba con la selección argentina.
¿Y cómo se encuentra Adam Vareiro, el futuro refuerzo de River jugando para la selección paraguaya? El otro día jugó algunos minutos en el último amistoso de la selección guaraní, pero por lo pronto no sería un jugador de arranque en los cotejos que estará disputando el combinado paraguayo dirigido por el entrenador argentino Daniel Garnero en esta Copa América de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Vareiro se sumaría a River una vez primero se cierra al 100% la negociación. Ya voy a subir un video contando cómo se encuentra la negociación entre River y San Lorenzo por Vareiro, porque hay otros clubes involucrados, pero todo parece indicar que va a llegar a un buen puerto, que el atacante va a ser jugador del más grande, salvo que aparezca alguna oferta fuerte del fútbol del exterior. La realidad es que Vareiro va a ser jugador de River. Y por lo pronto lo que hoy está en primera plana es ver cómo va a ser su rendimiento en la Copa América, porque dependiendo de eso va a llegar de una u otra forma al equipo de Núñez, y además dependiendo del rendimiento en general de la selección paraguaya, de los resultados, mejor dicho, que obtenga el combinado guaraní, se sabrá cuándo puede sumarse a la pretemporada comandada por Martín de Michelis. Paraguay integra el grupo D junto con Brasil, Colombia y Costa Rica, por lo que no la tiene para nada fácil el hecho de clasificar a los cuartos de final. Recordemos que son 4 grupos de 4 conjuntos y los 2 mejores de cada zona clasifican a los cuartos de final. Paraguay tendría que sobrepasar a los brasileños o a los colombianos, que son los 2 candidatos a pasar a la siguiente instancia. Si sucede lo lógico, es decir, si Paraguay queda eliminado, el 2 de julio estará jugando Vareiro su último partido con su selección en la Copa América. Teniendo en cuenta una semana que va a tener lógica de vacaciones, ya el 9 de julio podría sumarse al plantel de River, inclusive podría formar parte del segundo amistoso contra Olimpia de Paraguay. Suponiendo que Paraguay avance a la siguiente instancia, ya habrá que esperar hasta qué ronda llega para saber cuándo podría sumarse. Si queda eliminado en cuartos de final, su participación termina el 6 de julio, si queda eliminado en semifinales el 9 de julio, y después posteriormente dependerá de si llega a la final o si tiene que jugar el partido por el tercer puesto. Si es la primera alternativa, su participación termina el 14 de julio, si es la segunda, un día antes, el 13 de julio. Muchos en River estarán atentos a la participación del atacante en su selección para saber en definitiva con qué nivel llegará River y obviamente cuándo se sumará al plantel. Y el nombre que surgió en las últimas horas y que los dirigentes de River consultaron para saber sus condiciones es el de Malcom Braida, lateral izquierdo de San Lorenzo de Almagro. Y uno lo primero que puede pensar es: ¿River va a utilizar uno de los 5 cupos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para un lateral izquierdo? Es cierto que el semestre de Enzo Díaz ha sido necesariamente malo, flojo, no se le recuerda un partido positivo, y Casco es un jugador ya grande. Si bien es cierto que lo poco que ha estado dentro del campo de juego no lo ha hecho mal, uno quizás no se imagina a Casco volviendo a jugar a sus más de 35 años una final de Copa Libertadores como titular en un gran nivel. Y por eso la dirigencia evaluó la posibilidad de contratar a Malcom Braida. No hay que descartarlo que sea refuerzo de River. Lo que sí me parece extraño es que se haga tan rápida la negociación, teniendo en cuenta que, como dije, son 5 cambios en la lista de buena fe, y me parece que utilizar una de esas 5 modificaciones en un lateral izquierdo sería algo extraño, sabiendo que River sí o sí va a necesitar 2 defensores centrales, un mediocampista y un delantero. Faltaría un lugar, pero por lo pronto sería para un arquero suplente. Así que veremos qué es lo que sucede. ¿Cuál es la situación de Braida en San Lorenzo? Su contrato acaba el 31 de diciembre de este 2024, por lo que hay 2 formas de las cuales se puede solucionar esto. O que renueve con el Ciclón y de esa manera River haga una oferta que convenza a la dirigencia de San Lorenzo, o en definitiva que quizás el ofrecimiento sea menor y River le pague un resarcimiento al equipo de Boedo, sabiendo que sí o sí el jugador va a quedar libre en 6 meses y no hay manera de que pueda renovar su contrato. Eso únicamente lo sabe el propio futbolista, que en este momento está de vacaciones. No va a jugar ni en contra ni a favor el hecho de que San Lorenzo esté también jugando la Copa Libertadores, porque la realidad es que si bien pueden enfrentarse en semifinales si es que ambos siguen avanzando, la realidad es que es algo que en este momento no se tiene en cuenta. San Lorenzo no lo tuvo en cuenta para vender a Vareiro y no lo tendría en cuenta tampoco ahora para transferir a Braida. Pero por lo pronto
Hay que decir que San Lorenzo, el reemplazante de Vareiro, lo tiene en carpeta y casi sellado, mientras que un hipotético reemplazante de Braida y todavía no lo tiene. No sería fácil para el Ciclón reemplazar a su actual lateral izquierdo, por lo que todavía el Millonario no hizo ninguna oferta, pero por lo pronto tampoco habría tanto apuro porque en ese lugar hoy por hoy De Micheli tiene 2 futbolistas. Y esto no lo mencioné en la introducción, pero el que volvió a hablar hace un par de horas en relación a una hipotética llegada a River, algo que todavía estaría bastante lejos porque no es prioridad para reforzar el equipo en este mercado de pases, es Iker Muniain, el jugador español que el 30 de junio acaba definitivamente su contrato con el Athletic de Bilbao de España. A lo mejor están esperando que formalmente acabe su vínculo como para empezar a negociar, pero por lo pronto pasaría algo similar a lo que mencioné recién con Braida. Muniain juega de mediocampista ofensivo o de extremo izquierdo, y no son las posiciones que hoy está buscando River. Eso no significa que si hay alguien de jerarquía en el mercado no se puede aprovechar esa oportunidad. Ya lo ha dicho muchas veces el manager Enzo Francescoli, que a veces se incorporan jugadores en posiciones que a lo mejor no son tan prioritarias, pero por lo pronto si el futbolista que aparece en el mercado puede venir de manera sencilla, River obviamente aprovecha esa chance sin dudarlo. Lo de Muniain sería ese caso, porque en definitiva es fanático de River, él mismo ha declarado su simpatía por el equipo de Núñez y queda libre con el pase en su poder. Pero como dije recién, en el caso de Braida, es raro que River utilice uno de los 5 cupos que tiene para cambiar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores en una posición que no necesita. Por lo pronto no se ha avanzado absolutamente nada. Muniain ha vuelto a hablar, ha dicho que todavía no tiene para nada definido su futuro, que esperará que avance el mercado, y obviamente cuando le preguntaron por River no hizo declaraciones tan abruptas en ese sentido, porque tampoco creo yo que quiere quedar pegado diciendo que su deseo es jugar en River y que no piensa en otra cosa. Yo calculo que su agente deportivo estará consiguiéndole algún club en el fútbol europeo. Hay que tener en cuenta que Muniain no piensa hoy por hoy en lo económico, no tiene el deseo de irse a jugar a Arabia Saudita, o por lo menos no por ahora tampoco a los Estados Unidos, y por el hecho de no querer enfrentarse de ninguna forma al Athletic de Bilbao, esto sí lo ha dicho él en su momento, tampoco estaría aceptando ninguna oferta de otro equipo del fútbol de España. Es decir, si su destino no termina siendo River, puede aparecer algún otro conjunto de segunda o tercera línea del fútbol europeo. El futbolista yo creo que esperará, teniendo en cuenta que el mercado en Europa acaba el 31 de agosto. River a lo mejor no lo tiene como prioridad ahora, porque los 5 cambios de la lista de buena fe no sería uno de ellos para Iker Muniain, pero supongamos que elimina a Talleres de Córdoba el 21 de agosto. Todavía van a quedar 10 días de mercado, y de cara a los cuartos de final, si el futbolista en cuestión todavía no consiguió un conjunto en el viejo continente, ahí puede pasar cualquier cosa. Y vamos ahora a hablar del caso de Franco Mastantuono, un futbolista que durante todo el primer semestre sonó para ser refuerzo del Real Madrid. De hecho, apareció en la portada de uno de los diarios deportivos más importantes de la capital española, aunque el equipo español no ha movido verdaderamente fichas para contratarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien los ojeadores y las personas encargadas de buscar talentos fuera de España del equipo justamente español se comunicaron con el representante del futbolista para saber cuál es su situación, la realidad es que a River no ha llegado ninguna oferta. La dirigencia, por lo menos por ahora, no tiene ninguna intención de transferirlo en este mercado. Habría solamente 2 alternativas para que Mastantuono sea vendido en este momento. La primera de ellas es que algún equipo abone los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión. Recordemos que aproximadamente a mediados del mes de marzo el jugador renovó su contrato hasta finales de 2026 con un aumento considerable en lo que respecta al valor de su cláusula. Era de 30 millones y ahora es de 45, que sube a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Y la otra alternativa sería que venga algún club europeo, y esto es lo que se había hablado de que podía llegar a ser el Real Madrid, abone un número mayor al de la cláusula, es decir, alrededor de 60 millones de euros, y que se lo asegure para cuando el jugador cumpla 18 años. Esto sería en agosto del 2025. Es decir, Real Madrid pondría 60 millones ahora, veremos la forma de pago y todo lo que involucra a la manera en la cual el Real Madrid le dará el dinero a River,
y después el jugador se quedará un tiempo más en el Millonario y cuando cumpla la mayoría de edad, es decir, los 18, recién ahí parte hacia el fútbol español. Estas serían las dos formas, por lo pronto ningún ofrecimiento menor al de la cláusula, porque también se habían hablado de 30 o 35 millones, que igual son números increíbles para el fútbol argentino y sudamericano. Estas cifras no serían aceptadas, por lo menos en este mercado de pases. Veremos cuando aparezca la propuesta, porque por lo menos por ahora no ha aparecido nada. Después hay que ver qué es lo que hace la dirigencia, si es que tiene 35 millones de euros netos para cobrar en este receso vendiendo a Mastantuono. El Real Madrid no ha sido el único club que se ha pronunciado. El Chelsea y el Manchester City, dos equipos de Inglaterra, también estarían interesados en contratarlo, aunque estos dos equipos recién lo estarían buscando para mediados del año que viene, para luego del Supermundial de Clubes de la FIFA, por lo que el más grande tendría un poco más de tiempo para disfrutar a la gran joya de tan solo 16 años. ¿Y qué pasó con la final entre River y Talleres que tenía que disputarse en este momento? Recordemos que en enero se había confirmado no la fecha, porque nunca se terminó de definir una fecha, pero sí se había confirmado de que River y Talleres iban a jugar la Supercopa Internacional, aquel torneo que en enero del 2023 Racing y Boca jugaron en Emiratos Árabes Unidos. Lo que se había definido en el primer mes de este año es que el certamen se iba a disputar, que a lo mejor no se jugaba en el Medio Oriente, porque en definitiva los traslados iban a ser imposibles, pero que se iba a terminar disputando. Recordemos que este torneo lo juegan el campeón del último ganador del trofeo de campeones, valga la redundancia, que fue River, que recordemos que a finales del año pasado derrotó 2-0 a Rosario Central, contra el mejor equipo de la tabla general del 2023, que lógicamente también es River, porque fue el conjunto que más sumó durante las 41 fechas que se disputaron el año pasado. Sin embargo, como el equipo se repite, quien clasifica es el segundo de la tabla general, que en este caso fue Talleres de Córdoba. Obviamente los dos equipos quieren jugar este partido porque es un título más. Es cierto que es una copa de muy menor calibre y que en definitiva si no se termina jugando solamente se habrá disputado una vez por exclusivo términos económicos. La realidad es que en su momento la tenían que jugar Boca y Patronato, pero como sabían que Boca y Patronato no iba a vender al fútbol del exterior, porque Patronato era un equipo de la segunda división del fútbol argentino, cambiaron el reglamento para que la disputaran Boca y Racing. Es cierto que Talleres no es considerado uno de los grandes del fútbol argentino, pero aún así su nivel en lo que respecta a la cantidad de hinchas es muchísimo mayor al del conjunto entrerriano, por lo que River y Talleres es una buena final para lo que respecta un torneo nacional del fútbol argentino. Es más, se van a enfrentar ahora por los octavos de final de la Copa Libertadores y es una serie verdaderamente atrapante. La fecha estimada, no definida, era la última semana de junio antes de que termine la competencia oficial. ¿Qué es lo que sucede? La AFA decidió que luego de la fecha FIFA de junio se jugara una fecha más del fútbol argentino, es decir, se jugara la quinta jornada en la cual River perdió con Riestra. Esta quinta fecha no debía jugarse ahora y es la que iba a comenzar el segundo semestre. Sin embargo, como la Asociación del Fútbol Argentino puso esta jornada, la realidad es que el partido entre River y Talleres quedó aplazado. Y como van a jugar por los octavos de final de la Copa Libertadores, tampoco veo que en el corto plazo se vaya a disputar. La nueva fecha estimada sería recién para enero del 2025. Y para terminar vamos a hablar de los juveniles de River. La categoría sub-13 gritó campeón en Italia, eliminando a varios equipos importantes del fútbol europeo, demostrando por qué la selección argentina está repleta de jugadores surgidas en la cantera del conjunto de Núñez. Los juveniles volvieron a poner a River en lo más alto después de gritar bicampeón en el prestigioso Pulcino di Oro, que se juega en Trento, ciudad italiana. Con más de 60 equipos participantes entre clubes de todo el mundo, los pibes de River le ganaron la final al Atalanta de Italia y así alcanzaron por segundo año consecutivo este título. Vale destacar que durante la competencia que se disputó desde el 13 hasta este domingo 16 de junio, la sub-13 de River supo imponerse y quedarse con el título pese a que se enfrentó a equipos como Atlético Madrid, Benfica o al recién mencionado Atalanta. River forma parte del torneo desde hace tiempo como una de las instituciones profesionales que año tras año aportan calidad a la competencia, una gran oportunidad de empezar a foguear a las que dentro de un par de temporadas deberían ser las grandes promesas del futuro del club.
Con un buen desempeño en el torneo, los juveniles de River alcanzaron los 7 puntos en el torneo y superaron por 2 unidades al Atlético de Madrid, por 4 al Atalanta y por 6 al Benfica de Portugal. Normalmente cada vez que los juveniles terminan logrando algún título como estos, siempre se termina y hay que destacarlo, porque más allá de que obviamente no es un torneo de AFA, no es un torneo a nivel Conmebol oficial, ni tampoco es una competencia organizada por la FIFA, la realidad es que esto a los juveniles les sirve y mucho. No solamente en cuanto a lo deportivo, sino que las grandes figuras del torneo se empiezan a dar a conocer. Algún representante, por ejemplo, ojeador del Atlético de Madrid, habrá ido a observar este torneo porque así jugaban los juveniles de su propio equipo. Y si vio algún futbolista de River que se destaque, este pibe del más grande termina siendo muy beneficiado de cara al futuro, porque no digo que tenga ya asegurado un lugar en el fútbol europeo, pero por lo pronto ya saben quién es. Eso es muy pero muy relevante como para que un juvenil pueda tener un futuro destacado no solamente en la primera división de River, que eso ya es muy importante y un logro muy por encima de lo que pueden llegar a conseguir muchos otros jugadores, sino que también puede tener un futuro bastante óptimo en lo que respecta a jugar en el fútbol de Europa. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Jeremías Ledesma va a convertirse en refuerzo de River, faltan pulir algunos detalles y todavía en definitiva no se sabe específicamente cuál va a ser la oferta final y definitiva que aceptará el Cádiz por parte del conjunto millonario, pero es algo seguro y teniendo en cuenta la presión del futbolista y que el Corinthians de Brasil se haya bajado poco a poco de lo que es la posibilidad de contar con el arquero, todo hace que River aparezca claramente en la órbita del jugador. Después esperan a Vareiro en cuanto termine su participación en la Copa América con Paraguay. Lo de Malcom Braida yo creo que es un refuerzo que gusta, es un futbolista que verdaderamente podría sumar, pero no es prioridad. El lateral izquierdo no es una posición a reforzar, por lo menos teniendo en cuenta los 5 cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Lo de Muniain quedará seguramente para más adelante, dependiendo de si River sigue o no en la Copa, y lo de Mastantuono esperemos que no venga ninguna oferta, porque los dirigentes están diciendo que no lo van a transferir, a menos obviamente que llegue una propuesta del valor de la cláusula. Pero yo quiero ver qué es lo que pasa si por ejemplo aparece sobre la mesa un ofrecimiento de 35 millones de euros, que es menor al de la cláusula, pero que obviamente son números desorbitantes para lo que es el fútbol argentino. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.